Mi nombre es Carlina y yo les voy a estar hablando hoy acerca de la conjuntivitis alérgica, como vemos aquí en la foto. Voy a estar hablando acerca de sus datos genéricos, la fisiopatología, manifestaciones clínicas, o sea, signos y síntomas que presenta el paciente, su clasificación de forma breve, detallitos, diagnóstico y tratamiento. Entonces, ¿qué es y su fisiopatología? La conjuntivitis alérgica se define como o sea, un grupo de enfermedades conjuntivales, las cuales se caracterizan por una hipersensibilidad, o sea, por presentar hipersensibilidad. O sea, inicia con esto. Entonces, su fisiopatología es que, obviamente, en presencia de un alérgeno, que es lo que desencadena este tipo de enfermedad conjuntival, en presencia de un alérgeno, este interactúa con el antígeno o con la inmunoglobulina E normalmente, o sea, de forma genérica, porque también hay otros tipos de inmunoglobulina, dependiendo del tipo de conjuntivitis alérgica, o sea, también tenemos inmunoglobulina 1, 5, pero de forma más genérica tenemos la IgE. Esta IgE activa lo que es el mastocito y el mastocito a su vez libera histamina. Entonces, esta histamina va a causar un aumento de la permeabilidad vascular. Este aumento es lo que va a desencadenar las distintas clínicas, o sea, signos y síntomas que va a presentar este paciente. Es muy característico que este tipo de personas presenten otro tipo de alergia, además de la alergia ocular. Normalmente se presencia en personas que tienen rinitis u otras enfermedades atópicas como lo que son eczema o el asma. Sus manifestaciones clínicas tenemos que el paciente presenta prurito biocular, o sea, que presenta picazón en ambos ojos. También presencia de secreciones, tanto acuosas como mucosas, pero normalmente acuosas. Igualmente, lo que es la presencia de papilas, ya sea en el párpado, en la parte tarsal del párpado superior o en el párpado inferior. También, o sea, dependiendo el tipo de conjuntivitis alérgica, hay otras patologías, pero esto es lo que normalmente presenta el paciente. Además, de, obviamente, ojo rojo, em, y así, ese tipo de presentaciones que son normales cuando un paciente tiene, por así decirlo, algún tipo de patología que le afecte al ojo. Su clasificación se clasifica en conjuntivitis alérgica estacional, conjuntivitis papilar gigante, keratoconjuntivitis vernal, keratoconjuntivitis atópica y dermatoconjuntivitis alérgica de contacto. Entonces, iniciando, o sea, voy a dar como una breve pincelada de cada una, o sea, las partes, lo más importante. En la conjuntivitis alérgica estacional tenemos que es más frecuente en mujeres. Y dentro de las manifestaciones clínicas, obviamente las que ya mencioné, por eso hice una pequeña introducción, las manifestaciones clínicas que ya mencioné se dan en todos los tipos de conjuntivitis alérgica que voy a mencionar, pero voy a hacer énfasis como en las más características de cada una. Aquí tenemos ardor en el ojo, por eso puse el fuego porque pica, el ojo le arde. Y el paciente presenta fotofobia, además de que cuando se haga la exploración, o sea, cuando le vayamos a chequear el ojo al paciente, vamos a ver hiperemia conjuntival por un aumento en la vascularización, en la conjuntiva, quemosis, que sería una inflamación de la conjuntiva, edema conjuntival, edema en los párpados y obviamente reacciones papilares leves en la conjuntiva superior. Eso es lo característico de esta. Entonces, en la conjuntivitis papilar gigante, tenemos que su epidemiología se da en pacientes que tengan distintas condiciones. Aquí las que consideré más importantes tenemos que normalmente se da en pacientes que presenten o que tengan lentes de contacto de un 1 a un 5% más o menos. También en pacientes que presenten un cuerpo extraño en la conjuntiva y pacientes que tengan dermoides límbicos, o sea, que sería este por aquí. Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos que el paciente va a sentir picor al retirar el lente de contacto, molestias leves, escasas secreciones, hiperemia leve,
y engrosamiento conjuntival. Entonces, estas manifestaciones clínicas son las que van a, por así decirlo, desencadenar que el cuadro sea más grave y progresivo. ¿Por qué? Porque al tener estas manifestaciones, el paciente va a persistir en tener su lente de contacto, lo que sea que le esté provocando la conjuntivitis papilar gigante, pudiendo llegar a provocar, como vemos aquí en la imagen, una complicación que sería cuando las papilas aumentan de tamaño, o sea, tanto que impiden que el paciente pueda ver de forma correcta. O sea, ya eso sería una complicación muy, muy excesiva. Y obviamente no se quiere eso. Ya en la queratoconjuntivitis vernal, su epidemiología, como lo dice su nombre, se da entre las estaciones de verano, primavera, más o menos. Por eso las florecitas y el sol. Y normalmente en pacientes jóvenes, o sea, niños de 2 a 10 años. Sus manifestaciones clínicas, obviamente, picor, fotofobia, lagrimeo. Muy importante aquí, que hay secreción mucosa que se denomina como el signo de Maxwell-Lyons. Y la papila en emparedado, que tiene un diámetro de 1 a 8 milímetros. Como vemos aquí, en esta imagen, una papila gigante con morfología en forma de emparedado y cierto grado de cicatrización conjuntival tarsal. Esto es en un niño. Y como complicación tenemos una úlcera en escudo. Obviamente también esto se relaciona con queratocono, queratoglobo y así por el estilo. Dentro de la queratoconjuntivitis atópica, que es otra clasificación, tenemos que se da ya no en pacientes tan niños, sino en hombres de 18 a 50 años. Y de estos, del 15 al 60% presentan dermatitis. Por eso esta se me pareció mucho a la que les voy a mencionar luego. O sea, se me relacionaron mucho. Tanto las presentaciones de los signos y síntomas o sea, como la forma. Siento que se parece mucho. Dentro de las manifestaciones clínicas, hiperemia, hemosis, escozor, lagrimeo, secreción acuosa, dermatitis eczematosa, que ya se le voy a mencionar. Se las voy a enseñar ya en la siguiente clasificación, por eso no la puse aquí. Papilas de mediano tamaño y, muy importante aquí, el simblefarón. El simblefarón. Por aquí para que se pueda ver. Ok, vamos a ver. El simblefarón, que se refiere a una unión de la conjuntiva del ojo con la conjuntiva del párpado. Como vemos aquí, hay una unión o sea, se ve como si el párpado inferior estuviera adherido al ojo, pero no es más que la unión de ambas conjuntivas. Ay, ok, aquí se me olvidó. Y también un tipo de úlcera específica, o sea, este tipo de úlceras específicas también se da en este tipo de patologías. Bien, ya la dermatoconjuntivitis alérgica de contacto, les dije que se me pareció mucho a la keratoconjuntivitis atópica. Entonces, aquí lo que va a pasar es que igual, normalmente va a ser de tipo eczematoso. Entonces, o sea, lo que pude comprender de que es un eczema, como vemos aquí en la imagen, es cuando la piel, o sea, como que, por así decirlo, se deshidrata, porque, como vemos aquí, la piel se ve como arrugadita, como si hubiese perdido, o sea, como si hubiese perdido como la parte que hidrata el párpado, porque se ve como si fuera arrugado. Las manifestaciones clínicas, el picor y fotofobia, por eso dije que se me parecieron mucho, pero aquí destacaba bastante que tiene dos formas. La forma aguda, que presenta vesículas y exudado, y la forma crónica, que presenta placas descamativas liquenificadas. Y obviamente la hiperemia. Entonces, el diagnóstico. Nuestro diagnóstico va a ser basado en la clínica, o sea, en lo que vamos a ver del paciente, lo que el paciente nos va a decir, y, etcétera.
sea, obviamente es como un diagnóstico clínico. Pero hay dos tipos de prueba, que son las pruebas diagnósticas clínicas y las pruebas diagnósticas de laboratorio, que nos van a servir muchísimo en estos casos. Entonces, tenemos las pruebas diagnósticas clínicas, donde tenemos el test cutáneo que se llama Skin Prick Test, por sus siglas SPT, que es una introducción del alérgeno en la epidermis, o sea, una introducción superficial en la piel. Luego tenemos la intradermorreacción, que ya es obviamente la introducción del mismo alérgeno, pero no de forma tan superficial, sino que sería en la dermis, como lo dice su nombre. Luego las pruebas epicutáneas, por sus siglas TPC, que son paneles alrededor de 50 parches o sea, que se colocan con distintos alérgenos. Para evidenciar, como que, o sea, le ponen los parches al paciente. Entonces, como que luego se retira, se dejan un tiempo predeterminado, se retiran los parches y se evidencia en la piel, donde yo normalmente los he visto que los colocan, es en la espalda, si no me equivoco, y en esta parte, o sea, en el antebrazo. Y cuando, por así decirlo, retiran los parches, evidencian si hay, o sea, una reacción alérgica. Y dependiendo, o sea, obviamente lo enumeran del 1 al 50 y así dependiendo van a visualizar a qué el paciente es alérgico. Y por último, el test de provocación conjuntival, donde se colocan alérgicos o alérgenos en zonas, en dosis ascendentes en la conjuntiva. Esto, obviamente, viendo para ver, por así decirlo, el umbral de alergia. Y aquí estas son sus indicaciones. Ya en las pruebas de diagnóstico de laboratorio tenemos la determinación de IgE específica, que obviamente es para el alérgeno en contacto con suero del paciente. Las pruebas séricas, que son indirectas a lo que es la IgE y son más específicas. Las pruebas de análisis lagrimal, se hace un análisis de la lágrima para determinación de IgE, triptasa, histamina. La citología, que es un raspado de la conjuntiva, y obviamente se hace una citología de impresión o una biopsia del raspado. Ya en su tratamiento se divide, por así decirlo, en 4 escalones o etapas. Entonces, es importante, antes de mencionar el tratamiento, o sea, la clasificación. No, por así decirlo, no volar escalones de tratamiento, porque o sea, por esto es que normalmente se provocan ay Dios mío, o sea, la resistencia de los fármacos. Por ejemplo, no es justo o no es posible que un paciente que llegue con una conjuntivitis alérgica que se pueda curar con un tratamiento de tipo primario o secundario, yo como médico le quiera proponer un tratamiento terciario. O sea, eso hace que el paciente, cuando realmente necesite el tratamiento terciario, no no responda a este. Ok, a algo muy simple que se puede resolver con un tratamiento primario, yo tengo que colocarle un tratamiento terciario porque ya el paciente no me va a responder al tratamiento primario. Eso es importante saberlo. Entonces, el tratamiento primario va a ser lo básico. O sea, vamos a reducir el contacto del paciente con el alérgeno, o sea, y para aliviar los síntomas colocar compresas frías, lágrimas artificiales para diluir lo que es el alérgeno y, importante, evitar el rascado del ojo para que no exista mayor degranulación de los mastocitos, así evitar mayor liberación de histamina y por así la permeabilidad vascular que llegará a intensificar los síntomas. Ya el tratamiento secundario tenemos antihistamínicos tópicos como la levocabastina, estabilizadores de mastocitos como el cromoglicato disódico, fármacos de acción múltiple como la olopatadina, fármacos antiinflamatorios no esteroideos, AINES, como el ketorolaco, ya en el tratamiento terciario que se va a utilizar ya cuando el paciente o sea, esté gravemente o que no reaccione ni a tratamiento primario ni a tratamiento secundario, como ya mencioné. Tenemos los
corticoides tópicos, solo en casos graves, como ya mencioné, inmunoterapia, que es vacunas, por así decirlo, inmunomoduladores como la ciclosporina atópica y obviamente el tratamiento quirúrgico. Siempre tenemos un tratamiento quirúrgico, como la epiteliectomía o la resección de las papilas que se van a presentar, que ya les mencioné, de sus manifestaciones. Y en conjunto a esto, un injerto de membrana amniótica, buscando obviamente la reestructuración, por así decirlo, del ojo para que mejore el paciente, obviamente, mejora de síntomas y signos. Ya mencioné la importancia del tratamiento. O sea, para mí es sumamente importante esto, de que no se vuelve ningún escalón, porque a veces se puede solucionar con un tratamiento primario y se quiere ir a un tratamiento terciario o un tratamiento quirúrgico, que realmente no sería necesario, que ya esto es trágico o considero también que en un paciente que sea reincidente también. Y ya, esto es todo. Muchas gracias.